Alejándonos un poco de los casos criminales o judiciales, esta vez vamos a entrar en un tema que correspondería a los psicosociales, algo que muy probablemente se haya implementado en nuestro país desde antes de la década de los 90. Sin embargo, esta década mencionada es donde más fuerza agarraron esta especie de noticias falsas o noticias que combinaban ciertas verdades a medias y que tenían como fin causar cierto pánico o alarma en la población para así mantenerlos ocupados mientras unos temas importantes estaban siendo dejados de lado o actos de corrupción estaban detrás de todo esto y servía pues de lo que actualmente llamamos las cortinas de humo. Sería también lo que actualmente llamamos fake news. Sin embargo, a pesar de que muchos dijimos que en los 90 ya no volveríamos a caer en este tipo de informaciones desvirtuadas, la verdad es que cada cierto tiempo pisamos el palito todos en general, y el tema que trataremos ahora, que es el de los pishtacos, sonó hace no mucho y se replicó hasta en 2 ocasiones de manera fuerte y se volvió incluso noticia internacional, y eso es lo que veremos ahora. La figura del pishtaco en el Perú constituye una creencia andina que existe antes de la época de la conquista. Sin embargo, se refuerza en tiempos coloniales. En sus orígenes se le suele vincular directamente con la figura del degollador en la cultura moche y a las prácticas de sacrificio ritual que hubo durante el imperio incaico. En versiones más recientes se vincula el malestar de la población en tiempos de crisis como una respuesta de resistencia cultural y social frente al dominador blanco, los consorcios petroleros y de minas, el aparato político-militar del Estado o el accionar de grupos armados insurgentes en el país. Según el escritor Tauro del Pino, se trataría de un bandolero cuya ocupación es asaltar mujeres u hombres solitarios. Degüella a sus víctimas con 2 motivos: para comer su carne en forma de chicharrones y luego vender la grasa, o bien enterrarlas, a veces con vida o como pago a la tierra. Ricardo Palma menciona en sus Tradiciones peruanas, en el cuento Los Barbones, la figura del pishtaco en Cusco, narrando la agresión que los indígenas cusqueños infringieron a un grupo de la Orden de los Hermanos Betlemitas, acusándolos de pishtacos, pues a decir de los pobladores, los frailes secuestraban personas a quienes extraían la grasa para elaborar luego los ungüentos con que curaban en el hospital que ellos tenían al costado de su iglesia y monasterio. En la novela Lituma en los Andes de Mario Vargas Llosa, 2 agentes de la Guardia Civil investigan la desaparición de 3 hombres, intentando determinar si fueron asesinados por terroristas de Sendero Luminoso o por monstruos mitológicos. María Eugenia Ulfe, investigadora y escritora, narra en su libro Cajones de la Memoria: el pishtaco es un ser humano, usualmente un hombre foráneo, que no mata a sus víctimas. Con la ayuda de herramientas como cuchillos, machetes, hoz, etc., el pishtaco extrae la grasa, la energía vital de los cuerpos. Sus víctimas mueren a pocos días de haberse realizado esta extracción, pero antes se sienten enfermas, débiles, sin apetito. Pero el pishtaco, un personaje común en las historias de horror de los Andes rurales, fue percibido por muchas personas como alguien que hubiese llegado en forma masiva a las ciudades como Huamanga y Huanta durante los meses de agosto y septiembre de 1987. De la misma manera, otro investigador, Carlos Iván de Gregory, cuenta de la difusión de historia de pishtacos en el Ayacucho de esos años, que se puede ver plasmado en su libro Entre los fuegos de Sendero y el ejército, regreso de los pishtacos, teniendo en cuenta que durante la década de los 80 muchos inmigrantes andinos escaparon del flagelo terrorista, a quienes relacionaban también la figura del pishtaco. En tiempos actuales incluso se han hecho referencias en series populares como Supernatural, donde los pishtacos aparecen como antagonistas del episodio La Purga, mientras que en el videojuego Shadow of the Tomb Raider aparecen como criaturas místicas. En el año 2016, el canal History Channel hizo un especial sobre este ser mitológico peruano y los renombraron como vampiros andinos. Además, añadió esta descripción:
Los denominados vampiros de la grasa humana encuentran su origen en una vieja leyenda urbana de Perú. Los pishtacos salen por las noches para atacar a personas distraídas o que consideran desobedientes, con el objetivo de asesinarlos y así poder quedarse con su grasa corporal, que pueden convertir en dinero gracias a su fuerte demanda en el mercado negro. Aunque todo comenzó como una leyenda, tras años de investigaciones, en el 2009 la policía local consiguió desmantelar a la banda que realizaba los secuestros y matanzas, en un gran avance para luchar contra el tráfico de la grasa humana. Las fake news se entienden por noticias no verificadas y de dudosa procedencia, traducidas como falsa información. En la mayoría de los casos son historias creadas que se van propagando por redes sociales para que luego la prensa lo rebote como si fueran verdaderas y distorsione así a la opinión pública. Vendría a ser la evolución de forma digital de lo que hace años eran denominadas las cortinas de humo y también psicosociales. Si bien estas cortinas de humo en nuestro país alcanzaron su auge en los años 90, no es que hoy día no existan, sino que son un poco más fácil de reconocer. Aún así, quizá una de las más presentes en el Perú haya sido la noticia de los pishtacos, que fue psicosocial por partida doble en los años 2009 y 2016. Esta serie de noticias falsas buscaban sembrar el pánico entre los peruanos, difundiéndose rápidamente a través de redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp. En varios casos se utilizaban noticias verdaderas pero ocurridas en el pasado o en otros países y lo publicaban como si se refirieran a la actual coyuntura por la que atravesaba el país. Actualmente estas publicaciones son posibles de denunciar e incluso por la propalación se podría recibir hasta 6 años de prisión. Por ejemplo, en épocas en que se iniciaba la pandemia de COVID-19, el conductor del programa Veto a Saber, Beto Ortiz, fue varias veces señalado por difundir desinformación sobre este tema, tergiversando muchas veces la data al momento de informar, todo esto vía el canal Willax Televisión. Por eso varias veces se le planteó hacerle una acusación seria por todo este tipo de mala difusión. Pero ¿qué motiva a alguien difundir noticias falsas? Puede haber intenciones políticas, económicas, psicológicas o el deseo de gastar bromas, ya que se sabe de hackers que utilizan temas de interés para enviar archivos con virus con los que luego pueden entrar a las computadoras de quienes abren los archivos. ¿Y cómo se identifican las noticias falsas? Hay 3 posibles puntos. Primero, buscarlo en Google. Si sospechas de una información, googleala para ver si los medios de comunicación de mayor credibilidad también la están cubriendo. 2. El titular. Titulares extremadamente alarmistas puedes tomarlos como sospechosos. También puedes dudar de titulares que no mencionan la entidad o persona que es el personaje de la noticia y si tienen faltas ortográficas con más razón. 3. Cuerpo de la noticia. Revisar la fecha de publicación, si lo que se afirma tiene concordancia, si las fotos realmente pertenecen a la noticia de la que se está hablando, etc. En el año 2009 salió una información en todos los noticieros. Se hablaba de los pishtacos, aquellos locos que asesinaban a las personas para robarles el sebo, la grasa del estómago, y venderla a los laboratorios de cosméticos europeos. Supuestamente, las autoridades de diversas localidades lograron denunciar estos hechos y salieron a la luz algunas víctimas. Asimismo, algunas personas aceptaron que comercializaban la grasa humana a nivel nacional e internacional. Cabe resaltar que el seguimiento del caso no pasó más allá de ser información periodística. La noticia causó tal furor que incluso portales internacionales serios como elmundo.es, elpaís.com y bbc.com intentaron analizar el misterio de los pishtacos. La fake news que inició su difusión a finales de noviembre de 2009 describía los hechos de esta manera. La detención de 4 personas en Perú acusadas de cometer secuestros y asesinatos con el fin de vender la grasa de sus víctimas causó un revuelo mediático internacional y planteó interrogantes. Según la Policía Internacional Interpol, nunca antes se habían encontrado con un caso semejante.
Crimen horrendo, atrocidad y barbaridad fueron algunos de los calificativos que se aplicaron al caso de los Pishtacos, como se denominó a la banda desarticulada. Según la policía peruana, los detenidos secuestraron y asesinaron decenas de campesinos en los departamentos de Huánuco y Pasco, presuntamente con el fin de vender su grasa en el mercado negro para la fabricación de cosméticos. Indudablemente, esta grasa se comercializaba fuera de nuestro país, lo que podría implicar que estas personas podrían estar involucradas en una red internacional de tráfico de este tejido somático humano, aseguró el general Félix Murga, de la División de Criminalística de la Policía Peruana, responsable de la operación. Por versión de los propios detenidos, han indicado que se lo compraban para hacer cosméticos y medicinas. El valor que le daban eran de $12,000 el litro de grasa y cada litro pertenecía a una persona, agregó. Sin embargo, un día después de las detenciones y en medio de la tensión mediática internacional, el caso de los Pishtacos de Perú planteaba una serie de interrogantes. ¿Existía realmente un mercado negro de grasa humana con fines cosméticos? No tenemos la constancia, solo la versión de los detenidos. Ellos han manifestado que era para vender la grasa humana para obtener estas ilícitas ganancias y a la vez una parte lo utilizaban para realizar ritos ancestrales, pagos a la tierra o algo similar, sugirió Murga. Desde el sector de la industria cosmética, algunos expertos plantearon dudas de la existencia de un mercado negro de grasa humana. Además de ser unos actos aberrantes, la grasa humana no tiene ningún interés cosmético. Incluso intentando ponernos en la mente de los criminales, resultaría absurdo matar para conseguir grasa humana, porque la grasa humana, por ejemplo, después de las operaciones de cirugía estética, se tira, carece de valor en el mercado cosmético, aseguró María de Val Díez, directora general de la Asociación Española de Perfumería y Cosmética, según declaró para el portal BBC Mundo. Mientras tanto, para el portal elpaís.com denominaban a estos criminales como los acamatecas de Huánuco. De acuerdo con el general Eusebio Félix Murga, los detenidos habían confesado su crimen e incluso detallado su artesanal y macabro procedimiento. Luego de dar muerte a sus víctimas, colgaban los cadáveres descuartizados en ganchos y encendían velas para que chorreara el tejido adiposo. Agentes de la policía habrían viajado a Huánuco y capturaron a 4 personas. En casa de uno de los detenidos, Segundo Castillejos, los investigadores encontraron ganchos de metal, embudos y 17 litros de grasa humana almacenados en botellas. También se hallaron en la localidad de Tazo Grande los restos de una persona identificada como Abel Matos Aranda, que es hasta ahora la única víctima que la policía ha logrado vincular el crimen que habría ocurrido el 16 de septiembre. Según el testimonio, los asesinos obligaron a Matos a ingresar en la espesura de la selva. Allí, Hilario Cudeña, otro de los detenidos, le cortó el cuello con un cuchillo. Luego de decapitarlo y desmembrarlo, los Pishtacos colocaron su tórax en una suerte de trípode para que se desangrara y retirar luego la grasa. Cudeña, quien habría sido reconocido ser el cabecilla de la banda, aseguraba que se dedicaba a pishtaquear desde hace 30 años. La investigación sostenía que estos asesinos habrían empezado a actuar desde el 2004, por lo que las autoridades temían que los Pishtacos hayan sido responsables de 60 casos de personas desaparecidas reportados en el último año en su región. El fiscal Jorge Sanz habría formulado denuncia contra los detenidos por homicidio con ánimo de lucro, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas. El jueves 19 de noviembre del 2009, el general Eusebio Félix Murga, mediante conferencia de prensa, anunció la detención de una banda de Pishtacos, indicando en aquella ocasión que la policía encontró 17 litros de grasa humana en botellas en un laboratorio rústico de una localidad de Huánuco. Es más, la DIRINCRI refirió que el grupo de Pishtacos pertenecería a una red internacional que traficaba la grasa humana con comerciantes europeos. Sin embargo, días después, autoridades policiales en el Valle del Monzón
dijeron que no tenían conocimiento de ninguna operación relacionada con esta supuesta banda. Si bien el Ministerio del Interior respaldó en un inicio la investigación de la DIRINCRI, el 1 de diciembre de ese año separó a Félix Murga de la dirección por las dudas generadas sobre este caso. Así, el general PNP Félix Murga fue relevado del caso de titular de la DIRINCRI hasta que se determinara su responsabilidad por la difusión de una falsa banda de pixtacos que asesinó a 60 personas en la localidad de Tazo Grande, en el Valle del Monzón, provincia de Guamalíes, en la región Huánuco. El director de la Policía Nacional, general PNP Miguel Hidalgo Medina, informó que la salida de Félix Murga respondía a los cuestionamientos sobre la veracidad de la información que el jefe policial divulgó. El diario La República viajó hasta la zona donde presuntamente la banda consumó los homicidios y comprobó que la población no había denunciado la desaparición ni el crimen sistemático de 60 personas. De acuerdo con el general Hidalgo, el alto mando de la PNP adoptó la drástica decisión de remover a Félix Murga porque el caso ha generado una serie de opiniones que afectan ante el público la imagen de la institución y el buen ganado prestigio de la DIRINCRI. De esta manera, el general Félix Murga fue desplazado hacia un puesto burocrático en el despacho del Estado Mayor de la PNP, aunque 2 años después lo reintegraron a su cargo. Ya llegando a diciembre de 2009, el analista político y ex viceministro del Interior, Carlos Basombrío, declaró que el caso de los pixtacos no solo había ocasionado la separación de Eusebio Félix Murga, sino que también había afectado la imagen internacional del Perú y colocado al ministro del Interior, Octavio Salazar, en una posición muy incómoda. Al final se ha probado lo que todos dijimos, que era una absurda y absoluta invención por parte de la policía que fue difundida y asumida como cierta por el ministro del Interior. No creo que el director de la DIRINCRI se atreva a inventar una patraña de esta naturaleza sin autorización de ese sector, señaló. Consideró que el ministro Salazar ha quedado completamente deslegitimado para su cargo porque ha dejado al Perú como un país de salvajes ante el mundo. Es una vergüenza lo que ha ocurrido, agregó Basombrío. Además precisó que detrás de esta invención tan grotesca hay un intento de cortina de humo generada directamente por el Ministerio del Interior. Según Basombrío, la historia de los pixtacos habría sido un intento para ocultar las ejecuciones extrajudiciales en Trujillo, un caso que denunció el periodista Ricardo Uceda. Posteriormente, el ministro del Interior, Octavio Salazar, dijo que la existencia de un escuadrón de la muerte en Trujillo no tenía verosimilitud y el premier Javier Vázquez señaló de que se trataba de tan solo una imaginación. Lo cierto es que hay serios indicios de que la fábula sobre la banda de los pixtacos se habría creado para intentar desviar la atención pública sobre la investigación del caso del Escuadrón de la Muerte que se dedicaba a asesinar delincuentes en la zona de Trujillo. La denuncia había sido realizada por el periodista y propalada por la revista Poder el 16 de noviembre, justo 2 días antes de que la noticia de la presencia de presuntos pixtacos se hiciera conocida. Mientras en Lima la policía organizaba la conferencia de prensa para presentar a los traficantes de grasa humana, en Trujillo los familiares de los delincuentes muertos seguían exigiendo justicia a viva voz. Paralelamente, el Poder Judicial procesaba a 10 policías, entre ellos al coronel PNP Elidio Espinosa, ex jefe del Escuadrón de Emergencia Este, por la ejecución extrajudicial de 4 personas el 27 de octubre del 2007. Según la nota de Uceda, al menos 46 delincuentes fueron asesinados por la policía en Trujillo entre los años 2007 y 2008, algo con lo que Salazar deslindó tener alguna relación, puesto que dijo estuvo en dicha ciudad solo del 2005 al 2006. Al ser consultado sobre si evaluaba renunciar al cargo de ministro del Interior, tras los cuestionamientos a la veracidad de la investigación policial en el caso Los Pixtacos, dijo que el presidente Alan García tenía su cargo a disposición. Finalmente, el jefe de Estado de ese entonces, García Pérez, rechazó la supuesta existencia de escuadrones de la muerte en el país dedicados a exterminar criminales y precisó que este gobierno democrático respeta de manera estricta y escrupulosa la ley. En el Perú no ha habido, ni hay, ni habrá ningún escuadrón de la muerte que mate asesinos o que extermine criminales, aseveró el presidente.
En el año 2016, los pichtacos volvieron al foco de la noticia, pero en menor intensidad. La población está en alerta. Muchas desapariciones son reportadas, varios cadáveres son encontrados en diversas partes de la ciudad. La policía no hace algo para detener a los culpables. Fueron algunos titulares que comprendían notas periodísticas de dudosa procedencia. ¿Cuál era el fin de revivir la leyenda de los traficantes de órganos o los pichtacos? Si bien ello no estaba del todo claro, lo que sí era evidente es que este tipo de informaciones afectaron la mente de no pocas personas, sobre todo en las localidades de los supuestos hechos como Huaycán y Tingo Amarilla. Posteriormente, la información se propagó en redes sociales de la manera más irresponsable y generando preocupación en cierto sector de la población. En septiembre se publicó la siguiente noticia en diversos medios. Pobladores del distrito de Sicaya, en la provincia de Huancayo, Junín, tomaron la comisaría de la zona durante la noche para realizar lo que llamaban un juicio popular contra dos hombres que estaban bajo arresto. Ambos fueron detenidos por la población en la tarde del jueves y se les acusó de intentar secuestrar a dos niños y de ser traficantes de órganos, conocido en la zona como los pichtacos. Antes de ser linchados, la policía los rescató y los llevó detenidos a la comisaría, pero el local fue rodeado por 500 personas armadas con piedras y palos. Al superar en números a los efectivos, atacaron, rompieron las lunas y puertas, volcaron la camioneta e intentaron prenderle fuego al local, lo que fue impedido por la llegada de refuerzos. La gente fue dispersada con bombas lacrimógenas. Según investigó luego RPP, un jefe policial comentó que se trataba de un psicosocial de la población y que tampoco se recibió una denuncia en la comisaría por intento de secuestro de algún menor, lo que generó mayores suspicacias entre los protestantes. Posteriormente, en diciembre de 2016, se informó lo siguiente: pichtacos en Huaycán, tengan cuidado porque ya encontraron a un niño sin ojos y un adolescente sin sus órganos. Una enardecida turba de más de 2.000 personas atacó la comisaría de Huaycán como consecuencia de un rumor sobre un supuesto rapto de niños a manos de pichtacos. El saldo: un muerto, 16 heridos y 34 sentenciados a 9 meses de prisión preventiva. Miles de pobladores de Huaycán en Atevitarte estaban aterrados ante el convencimiento de que existían pichtacos que mataban niños, pese a que las autoridades aseguraban que todo era falso y se trataba de un psicosocial. Mujeres, hombres y hasta niños en Atevitarte aseguraban que habían asesinos de menores sueltos en su comunidad. Los policías dicen que todo es una mentira, pero ellos son los que mienten. Hay pichtacos colombianos que quieren matar a nuestros hijos, pero no los vamos a dejar, sostuvo a gritos una mujer rodeada de decenas de enardecidos vecinos con palos y piedras que le daban la razón. Asimismo, continuaban apareciendo en internet fotos de hombres y mujeres acusados de integrar dicha banda de robaniños y cuyas copias en papel los vecinos de Huaycán mostraban como prueba de su existencia, pese a que la policía reiteraban que eran falsas. Por ese entonces, el presidente Pedro Pablo Kuczynski expresó: hubo muchos rumores en las redes de que existían traficantes de órganos de niños, pero ningún niño ha desaparecido. Eso genera una efervescencia brutal y termina en estas manifestaciones. Luego de eso, la Policía Nacional lanzó el hashtag "No creas todo lo que veas en internet". Para finalizar, ese mismo año salió el especial de los pichtacos en History Channel. A partir del año 2017 en adelante, y gracias a la explosión de lo digital, la viralización del mito de los pichtacos llevó a que se le indexara en varias webs dedicadas a lo paranormal y seres místicos, tanto en español como en inglés. Así vemos de ejemplo los portales Creepypasta Wiki y Wiki Mitología. De la misma manera, se retomó el tema en libros como Cholas y Pichtacos, Relatos de raza y sexo en los Andes, de Mary Waynes Mantel. La antropóloga estadounidense explora temas sobre raza, sexo y violencia en las zonas rurales y urbanas de Ecuador, Perú y Bolivia. El libro incluía fotografías de Martín Chambi y referencias a una novela de José María Arguedas. Este libro, ampliamente leído en universidades de Estados Unidos y Europa, ganó en el 2003 el premio a mejor libro del American Ethnological Society. Por otro lado, en el cine se anunciaba la película de terror Yurak en junio 2019, con producción peruano-norteamericana,
peruana, cuya historia estaba centrada en los pixtacos, personajes de la tradición andina. Según se veía como descripción en la fanpage de la popular productora Tondero, según la leyenda, asesinaban sin compasión a personas del campo o viajeros perdidos con el fin de traficar sus órganos y extraerles la grasa del cuerpo. Este film fue dirigido por el francés Pierre Taisné. La cinta llegaría a salas limeñas el 26 de septiembre de ese año y contaba en su elenco con actores como Francisca Aronson, Sebastián Stiman, Alfonso Dibós, Francisco Carrera, Fernando Pasco, Sandra Muentes y la actriz polaca Elizabeth Duda. Al día de hoy, el mito del pixtaco forma parte del imaginario andino junto a otros personajes como el Muki o Duende Minero y el Jarjacha, que también cuenta con una película de manufactura peruana. Como conclusión, podemos poner a los pixtacos como uno de los fake news más ilustres que hemos tenido en nuestra pintoresca historia del Perú, entre las que solo mencionaré 3. 1. La Virgen que llora, de 1991, que sucedió en el gobierno de Fujimori. Esta situación generó una histeria colectiva cuando los diferentes medios fueron a la vivienda de una mujer en el Callao, quien afirmaba que de los ojos de una de sus vírgenes de yeso habrían brotado lágrimas de sangre. El mismo Alberto Fujimori fue al lugar y rezó para que el país pudiera salir de la crisis. 2. Sarah Helen, de 1993, también durante el gobierno de Fujimori. Según decía la leyenda, Sarah Helen regresaría 80 años después para vengar su trágica muerte, donde fue acusada de bruja y amante del noble de Transilvania. El camposanto pisqueño jamás fue visitado por tanta prensa nacional y distraídos curiosos. Al día de hoy, el nicho de Sarah Helen sirve de altar para pedir milagros amorosos. 3. Las momias extraterrestres de Nazca en el 2017. Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, un equipo de presuntos investigadores aseguró haber encontrado 3 momias alienígenas en Nazca, Perú, un lugar que muchos han vinculado siempre con apariciones ufológicas. Dichas momias mostraban cráneos alargados y solo tenían 3 dedos en cada una. Posteriormente se descubrió que esto fue obra de los infames huaqueros que vendieron estos cuerpos previamente modificados por ellos. Y así es como termina estas notas sobre estos seres míticos que fueron utilizados oportunamente para tratar de ocultar alguna noticia importante y tratar de que este escándalo pase desapercibido. Si bien el del 2009 tenía como fin ocultar lo del Escuadrón de la Muerte de Trujillo, el del 2016 no tiene en sí una motivación, pero igual no dejaba de crear cierto pánico entre la población. Como hemos visto en los últimos años, entre una que otra noticia falsa que ha aparecido sobre todo en pandemia, siguen existiendo este tipo de psicosociales, mayormente vistos ahora en lo que es las cortinas de humo, en donde alguna nota de farándula se vuelve de importancia nacional y nos hace olvidar las cosas que están sucediendo atrás, tanto en el ejecutivo como en el legislativo. Y es así como finaliza el tema de los pixtacos, y puedes seguir dejándome tus sugerencias y comentarios, ya que este tema lo saqué gracias a sus sugerencias. Si te gusta este tipo de información, puedes dejar tu comentario en este mismo video, apóyame con tu like, suscríbete, compártelo en tus redes y nos estamos viendo en la siguiente ocasión.